Dos notas sobre dos hechos que en principio parecerían estar desconectados, pero que están íntimamente ligados. Tienen que ver con la presencia de organizaciones indígenas, una en Bogotá con esta minga organizada por el CRIC, o que ha llegado el CRIC a organizar en Bogotá. Dicen que no se van mientras no hablen con el presidente. Y la otra, estos bloqueos en la carretera panamericana, también a cargo de otra organización indígena, que de hecho es una organización que no se considera representada por el CRIC. Estamos hablando de la AISO, que es la Autoridad Indígena del Suroccidente colombiano, que dice: necesito reconocimiento por parte del gobierno, no me siento representada por el CRIC y quiero que el presidente mismo me dé ese reconocimiento. El presidente muy socorrido en este momento y muy solicitado en este momento por grupos indígenas. No es, por supuesto, una novedad el que haya esta clase de manifestaciones de grupos indígenas, pero creo que aquí se está mostrando el cortocircuito que hay entre las políticas de seguridad del gobierno y el fortalecimiento de sus bases políticas. ¿Por qué digo eso? Ustedes han oído a los representantes del CRIC que están en Bogotá. Una solicitud fundamental: que se les dé seguridad en sus territorios, que se evite esa permanente acoso de parte de los grupos alzados en armas. Recordemos que el suroccidente colombiano, así como la zona del Catatumbo, se han convertido en escenario de las disputas de los grupos al margen de la ley para conseguir mayor control territorial, para conseguir mayor control de los negocios ilegales. Todo esto en medio de una fallida paz total. No es que yo diga que es fallida, la ha dicho el mismo consejero de paz, el doctor Oti Patiño, en particular en el caso del ELN. ¿Qué termina sucediendo? Se avanza en una paz total improvisada que no representa condiciones de seguridad para la población, que deja inermes a muchos grupos poblacionales, incluidos los indígenas, y los indígenas terminan viniendo a Bogotá a pedir esa clase de seguridad y al CRIC se le abre esa disidencia de la ISO. ¿Por qué es tan importante esto? No solamente porque cualquier líder indígena, cualquier colombiano que sea objeto de acoso por parte de los grupos ilegales, o el día de hoy una persona fallecida que no tenía nada que ver con el bloqueo de la Panamericana, pero que fue objeto de un artefacto que estalló en medio de estas protestas, no solamente por eso, por la defensa de la integridad de cualquier ciudadano colombiano, incluidos los indígenas, sino porque desde el punto de vista político, en este momento el presidente Petro y el gobierno del presidente Petro tiene tres grandes pilares en organizaciones de la población colombiana. Uno, los sindicatos, un gran respaldo para el presidente Petro. Dos, los grupos campesinos. Y tres, los indígenas. Y se empieza a resquebrajar esa base por parte de esta, o a causa de este acoso de los grupos al margen de la ley. Creo yo que el gobierno nacional tiene que empezar a tratar de cuadrar el rompecabezas, porque lo cierto es que la política equivocada, la política fracasada, diría yo, de la paz total, le está empezando a pasar cuentas de cobro en muy diversas dimensiones, entre ellas esta de los apoyos políticos de los indígenas.